Muy buenas tardes. Excelentísimo señor don Juan Montenegro y Álvarez Tejera, general jefe de Estado Mayor del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Excelentísimo señor don Fernando García Vaquero Pradal, jefe general jefe de la División de Operaciones de Estado Mayor de la CGTAD. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, excelentísimos e ilustrísimos damas y caballeros maestrantes. Abrimos esta tarde nuestra segunda conferencia dentro del 9º ciclo de conferencias de la Real Maestranza de Caballería de Valencia. Ciclo que, bajo el título Fuerzas Armadas y Sociedad Civil en el siglo XXI, se celebran los ya tradicionales los Jueves de la Maestranza. Iniciamos el ciclo el pasado día 5 con la brillante conferencia Una nueva misión y una nueva unidad en las Fuerzas Armadas, la UME, que nos impartieron el general de división don Juan Montenegro Álvarez Tejera y el teniente coronel don Javier Moreno Miguel. Una detallada exposición de las funciones de la UME y actuaciones que han llevado a cabo en España, tanto como a nivel internacional. Precisamente se cumple esta semana 5 años de su decisiva y prolongada intervención en el terremoto de Lorca. Continuamos hoy la conferencia Las acciones militares como parte de la solución al conflicto del siglo XXI, que nos impartirá el general de brigada, excelentísimo señor don Demetrio Muñoz García, jefe de mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra. Queremos con estas conferencias reconocer y recoger la realidad de las labores que el Ejército presta a España y a la sociedad civil, y más concretamente en la que prestan más allá de nuestras fronteras. La adhesión de España a los diferentes organismos internacionales ha favorecido la apertura de nuestras Fuerzas Armadas al exterior, participando en todas las misiones internacionales en favor de la paz y la seguridad ante las amenazas a la estabilidad occidental y a nuestros valores. Ello hace que se nos considere un aliado comprometido, preparado y fiable para los países de nuestro entorno. Las Fuerzas Armadas son hoy el fiel reflejo de la importancia de nuestro país en el ámbito internacional, un instrumento fundamental de nuestra política exterior, ejemplo de entrega y dedicación al servicio de nuestra sociedad, que con toda justicia las reconoce como una de las instituciones mejor valoradas. En estas fechas, el Regimiento Lusitania 8 parte a nuevas misiones en Irak y Líbano, misiones de las que esta maestranza también se siente partícipe, por poseer el regimiento y el historial militar de la Real Maestranza de Caballería de Valencia, hecho por el que nos sentimos profundamente orgullosos y comprometidos. Estamos seguros de que con su profesionalidad y preparación, con su capacidad de entrega y de sacrificio, superarán todas las dificultades y pronto estarán de vuelta con la satisfacción de haber cumplido brillantemente una nueva misión. Quiero finalmente enviar un especial reconocimiento a las familias de los componentes de estas misiones, de oficiales y de tropa, que les apoyan incondicionalmente y que de muchas maneras comparten los sacrificios y el compromiso de servicio a España, que constituye la seña de identidad de la gran familia militar. Sin más, demos paso a nuestro coordinador, don Jesús de Salvador Cerdán, director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales, para la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias. Con su permiso, mi general. Excelentísimo señor teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Valencia, excelentísimo señor general de la brigada Demetrio Muñoz, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, bienvenidos a esta segunda conferencia de ya el 9º ciclo de conferencias de la Real Maestranza de Caballería dentro de su colaboración en la difusión de la cultura, educación dentro de nuestra sociedad valenciana. Como muy bien ha adelantado el teniente hermano mayor y la semana pasada ya apuntamos, el motivo de la elección de estas conferencias es haber buscado los impactos positivos dentro de la sociedad española de este siglo XXI de las Fuerzas Armadas, basándolo en 2 pilares fundamentales. En primer lugar, la conferencia del último jueves, de los Jueves de la Maestranza, sobre la Unidad Militar de Emergencias,
Y, en segundo lugar, el segundo gran impacto positivo dentro de este siglo XXI en la sociedad española son las misiones internacionales en las que ha participado y participan nuestras Fuerzas Armadas. Por eso, en cuanto les lea la trayectoria profesional del general de brigada Demetrio Muñoz, van a entender perfectamente el porqué de su elección, dado que atesora una gran experiencia profesional, aunándola con una formación teórica más que digna, yo diría que importantísima. Como experiencia profesional ha estado en destinos, pues la verdad es que de los más operativos y de la Arma de Infantería, pues ha estado en unidades de regulares, la Legión, ha estado en operaciones especiales, en alta montaña, tiene el curso de paracaidismo, tiene distintos cursos también internacionales, logístico, de planeamiento logístico operacional, de gestión de crisis, innumerables cursos, entre los cuales la verdad es que el de control del gasto es de los que me ha gustado como interlocutor. Lo más importante. Sí. Me ha gustado verlo. Lo he aplicado en casa muchas veces. Gran vocación por la formación y esa experiencia que hacen un equilibrio perfecto para un profesional en el cual dirige una unidad de operaciones especiales con una gran proyección internacional. Las operaciones está presente en todas o prácticamente casi todas las misiones internacionales, por lo menos terrestres, dando inteligencia y protección a la inteligencia, así como el entrenamiento en Bagdad. Y, cómo no, el general ha estado participando en distintas misiones internacionales. Ha estado en Bosnia en los primeros años de las operaciones internacionales, en el año 92, ha participado en esa operación de apoyo a la población civil en las grandes inundaciones de Mozambique, 2001, y en la operación de Afganistán en el 2012. Además, el general cuenta entre sus condecoraciones una condecoración que la verdad tiene múltiples nacionales, de Gran Cruz del Mérito Blanco, San Hermenegildo, cruces de distintivo blanco y una Cruz de Plata de la Guardia Civil, que es... no se lo dan a cualquiera, se lo aseguro, es decir, le hace merecedor de toda clase de elogios profesionales, y esa formación de las que antes le comentaba se inicia yo creo que en uno de los mejores centros de formación y con más tradición en España, en la Academia General Militar, que se hablan mucho de formación posterior y formación permanente, pero en esa formación inicial no se reconoce la gran importancia de la Academia General Militar, ese crisol de grandes soldados, donde todas las armas y cuerpos funden su emblema. Y yo creo que es digno de reseñar la gran formación. Yo que he disfrutado de la formación universitaria y la formación de la Academia General en menos tiempo, les aseguro que la entrega y vocación de la Academia General es superior a la universitaria como regla general. Y con ustedes, ya sin más, doy paso al excelentísimo señor don Demetrio Muñoz García, general de Brigada de Infantería, jefe del Mando de Operaciones Especiales. Mi general. Mis generales, autoridades, señoras y señores, buenas tardes. Lo primero es decir que es para mí una satisfacción estar aquí, también un reto, ¿no? Porque indudablemente pues tratamos ya con gente que atesora experiencia en la vida, gente que sabe de lo que hablamos y gente que está al día, ¿no? Voy a romper un poco el protocolo, no me voy a sentar, no me suelo sentar, quiero estar más cerca de ustedes, porque indudablemente esto no se trata de dar una conferencia magistral, se trata de contarles lo que hoy hace el Ejército. Como ven, aunque la conferencia hablaba de operaciones, las operaciones son el que hacemos, ¿no? Y creo que es tan importante o más importante que el que hacemos es por qué lo hacemos, ¿no? Y realmente lo que hace el Ejército simplemente es colaborar, y ahí se lo pongo, colaborar en un término, y se lo voy a repetir muchas veces, en un término que se llama seguridad y defensa. Hoy día todos los militares y en general todos los que trabajan con el tema de la seguridad de los países estamos tropezando con un problema, ¿no? Ya hablar de guerra es un tema realmente difícil, ¿no? No podemos determinar desde un punto de vista legal, y cualquiera que sea abogado sabe que estoy hablando ya no se habla en unos términos realistas de lo que es guerra, ya no hay unos términos, digamos, legales y jurídicos en los cuales encuadrar todas las situaciones en las que nos enfrentamos, pero no hay duda que están pasando una serie de cosas en el mundo que nos afectan muchas veces muy cerca de casa y que podíamos encuadrar dentro de la guerra. El Ejército es simplemente una herramienta, como se ha dicho, una herramienta costosa, porque es costosa de preparar y de mantener, pero muy eficaz en colaborar y en permitir y en mejorar la seguridad
y contribuir en la seguridad y contribuir en la defensa, en este caso, de nuestra patria y de todos los españoles. Le voy a hacer simplemente, antes de empezar, la parte menos positiva. Siempre decimos que el Ejército es una de las organizaciones mejor valoradas, pero eso es otra realidad. Solo el 55,5% de nuestros, en una encuesta que se hizo por parte del CIS en el año 2013 y en la última, solo el 55,5% de la gente piensa que el Ejército es necesario para la seguridad y la defensa. Digo solo porque me parece un porcentaje pequeño. Si atenemos a lo que piensan de nuestras Fuerzas Armadas, hay un 54,9% de la población, de esa encuesta que se hace, que piensa que es una opinión buena, muy buena, pero tenemos casi un 40,5% que piensa que es regular y mala, o sea, estamos en un porcentaje equilibrado. Hay gente que piensa que tenemos suficientes efectivos con el ejército que tenemos, un 37,2% piensa que es suficiente y en cambio también un porcentaje importante, un 16% que piensa que es excesivo y que, vamos, que prácticamente nos sobra personal. También, este es un término positivo, hay un 51,4% de esa población que se hace la encuesta que piensa que estamos preparados y hay un porcentaje aún mayor que piensa que estamos más preparados que 5 años antes. Y por fin, y este es un término importante, cuando preguntan a la gente, ¿piensa usted que gastamos mucho dinero en el ejército?, hay solo un 70% de gente que emite una opinión, positiva o negativa, solo un 70% y un 30% que dice que no sabe y no contesta. Pues de ese 70% hay un 30% que piensa que gastamos mucho en defensa. Les recuerdo que somos posiblemente y permanentemente, la OTAN nos lo recuerda, que somos uno de los países con el presupuesto de defensa más bajo de toda la Organización del Atlántico del Tratado. Y esa es una realidad. Y con esa realidad empezamos a trabajar, porque los militares formamos parte, indudablemente, de la sociedad, y esto no es más que el reflejo de la sociedad española y de lo que piensa en este caso, de la defensa y de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, tenemos la percepción de la amenaza, y vamos a ver cómo piensan los españoles, cuál es su percepción de la amenaza. Y estos son solo unos flashes de lo que está pasando. La detención en Algeciras de un islamista, el zulo que han encontrado hace poco en Ceuta, el ministro del Interior diciendo que toda la comunidad internacional está amenazada, también España. Y este es uno de los últimos reportajes de televisión, la amenaza del califato. Y esta es una realidad. Según la última encuesta del barómetro del Instituto Elcano, que ya saben que usted es uno de los think tanks más importantes que hay en España y en Europa, piensa que, esto es del año 2015, que el terrorismo islamista es la amenaza percibida como más seria, con más del 90% de los encuestados, que la consideran muy importante o importante. Y después de la amenaza terrorista, yihadista en este caso, está el Estado Islámico, que no es más que la principal fuente de terrorismo yihadista, no la única, pero sí la principal. ¿Qué nos encontramos ahora? Nos encontramos con qué estamos haciendo las Fuerzas Armadas, para qué se emplean las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, en este contexto, que les pongo ahí, en este contexto geoestratégico, están basculando del concepto de simplemente defensa a un concepto mucho más amplio, que es el de seguridad y defensa. Estamos basculando hacia, digamos, a ser más proactivos, a estar mucho más en donde hay que estar, simplemente para proporcionar seguridad, porque la defensa es reactiva, la seguridad es proactiva. Nosotros queremos ser proactivos, tenemos que ir por delante, lo estamos viendo. No haber intervenido en Siria, pues estamos pagando ahora mismo los problemas de no haber intervenido en Siria. Hay que ser proactivo y tenemos que ir a ese concepto. ¿Qué nos pasa? Pues la lucha contra el terrorismo tiene que tener 3 conceptos. Tiene que ser multilateral, multinacional, multifuncional. ¿Qué significa esto? Multilateral, que no solo la emplean no solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están combatiendo al islamismo, también indudablemente las Fuerzas Armadas tienen una labor que hacer y toda la sociedad en general tiene una labor que hacer. Es de todos los países. Aquí el que piense que lo que ha pasado, a nosotros ya tuvimos nuestro 11M, pero cualquiera de los países que piense que están libres están equivocados. Más tarde o más temprano tendrán su 11M o tendrán su problema con lo que tuvieron París o Londres, lo han tenido. Y es multifuncional porque ustedes saben que la lucha contra esta amenaza que tenemos ahora mismo no solo es un problema de seguridad de las fuerzas y cuerpos o de las Fuerzas Armadas, es también un problema económico. Tenemos que actuar cortando el flujo económico, que es que él realmente está alimentando, y tenemos que actuar en todos esos frentes. Luego es un problema que tiene que actuarse desde muchos elementos y de muchos factores para poder atacar el centro del problema.
Y miren, tenemos una Ley Orgánica de Defensa Nacional, la 05/2005, y tenemos una nueva Directiva de Defensa Nacional, que casi nadie conoce, pero es reciente, del año 2014, donde reconocen que hay una amenaza que es fundamentalmente terrorista. Ese es el riesgo que ahora mismo estamos amenazando. Nadie habla de guerras, esto de la Segunda Guerra Mundial, la primera, eso ya pasó hoy por hoy a la historia, pero sí que tenemos esa amenaza que es la guerra de hoy en día, la amenaza terrorista. Y de ahí que las Fuerzas Armadas tienen que colaborar en el apoyo por otras instituciones del Estado en la lucha contra la amenaza terrorista. Es decir, lo que les estoy diciendo básicamente es que las Fuerzas Armadas tienen que es una herramienta que está a disposición de los Estados para estar. Y esto es la realidad que va a enfocar lo que vamos a ver ahora como por dónde estamos. También hay un concepto que se está barajando ahora mismo, que lo ha empujado nuestro jefe de Estado Mayor de Ejército, que es el concepto frontera avanzada. Es ese ser proactivo. Es decir, no me voy a esperar aquí en la puerta de mi casa a que venga el problema. Si me espero en la puerta de mi casa, seguramente el problema me estalle en la puerta de casa y ya es tarde. Y es básicamente lo que dice, es que la política de defensa tiene que proyectar nuestras fuerzas militares a los escenarios lejanos donde están nuestros intereses específicos. No tienen que ser intereses económicos puramente, pueden ser intereses de seguridad, lo que he dicho. Esos ámbitos forman un espacio de atención geoestratégica y ahí les indico los que nuestra Directiva de Defensa Nacional indica. Son el Mediterráneo, que incluye Oriente Medio, el Sahel, que es esa franja que después veremos que se entiende en medio de África y que va desde el Atlántico hasta el Índico y que recorre toda la zona donde está ahora mismo la principal amenaza yihadista en África, el Golfo de Guinea, que saben ustedes que además de ser una zona de gran riqueza petrolífera, es una zona que tiene un interés estratégico para nosotros, igual que el Cuerno de África, que es donde, aparte de estar faenando nuestros pesqueros, pues pasa la mayor parte del tráfico marítimo mundial. Entonces, sí que hay una cosa importante que dice eso, se debe indicar que la plasmación más clara y determinante de la política de defensa de España contra la amenaza terrorista es la participación de las Fuerzas Armadas en las operaciones en el exterior. Y esa es la realidad. O sea, ¿qué hacemos en el exterior? ¿Por qué estamos fuera? Estamos fuera porque hay una amenaza y porque vemos y sentimos la necesidad de estar fuera. Y miren, esta es el concepto de frontera avanzada. Todas las líneas que ven ustedes ahí, esas que vienen desde el Atlántico por la parte izquierda y salen por la derecha, o vienen desde casi el sur en la zona del Golfo de Guinea y van al norte, son los tráficos de drogas que vienen desde Hispanoamérica, que después se convierten en tráfico de armas, tráfico de personas y que nos están afectando diariamente. Si ven ustedes, los dos países que lo tenemos más kurdo, estamos solo a 14 kilómetros del norte de África, en la parte más estrecha, igual que los italianos están muy cerca a su isla de Sicilia, suficientemente cerca como para que sea atractivo el salto de esos flujos que están, ya digo, son flujos, esos antiguos, los caravanserai, las caravanas de mercancías que antes atravesaban, ahora mismo llevan drogas, vienen con armas, mueven personas, y es ahí donde se está produciendo gran parte de la inestabilidad que nos está afectando. Si ven esa franja que pasa justo desde la parte izquierda a la parte derecha, en color más naranja, esa es el Sahel, toda la zona en donde realmente estamos. Pues en ese concepto de frontera avanzada que es, vamos a ver dónde está el problema, vamos a ir allí, vamos a ayudar a que eso no crezca y no llegue, nos encontramos con que esa es la presencia española en el mundo. Parece, tal vez vean ustedes muchas banderas, cada una de esas banderas es donde hay ahora mismo personas españolas, personal, militares, ciudadanos españoles, militares trabajando. Estamos trabajando. Y si empezamos en África, estamos trabajando en Senegal, haciendo asistencia militar. Estamos trabajando en Senegal, Mauritania y Cabo Verde, también haciendo asistencia militar. Voy a ver si es... Estamos trabajando en Mali, dentro de la Unión Europea, haciendo asistencia militar. Asistencia militar, le explicaré después, es formar a la gente, a formar a los ejércitos para que sean capaces ellos de atender a esa amenaza. Estamos en Gabón, con un destacamento aerotáctico apoyando a la operación Barkhane de los franceses. Estamos en la República Centroafricana, formando al ejército, al Estado Mayor del Ejército, para que mejore sus métodos de planeamiento y de preparación de su gente. Estamos en Somalia, formando al embrión del ejército somalí para que sea capaz de combatir al Shabaab y sea capaz de formar un Estado, lo que es ahora mismo un Estado fallido, que es Somalia, sea capaz de convertirse algún día en un Estado real. Estamos en Irak, formando a las fuerzas iraquíes para que sean capaces
de combatir al Estado Islámico y que sean capaces de combatir a la amenaza que están ahora mismo sufriendo. Estamos en el Océano Índico, con la operación Atalanta. Ahí estamos indudablemente, aparte de proteger a nuestros pesqueros, estamos colaborando a la protección de todo el tráfico mundial, ya que, no sé la cifra, creo que es el 70-80% del tráfico mundial pasa por el Océano Índico. Estamos en Afganistán, todavía estamos en Afganistán, en una pequeña entidad de fuerzas, pero colaborando con el núcleo de fuerzas que queda allí de la OTAN, en lo que es apoyando al gobierno afgano a que sea capaz de mantener la estabilidad. Estamos en Líbano, somos líderes en Líbano, estamos liderando la operación de Líbano y estamos ahora, fíjense Líbano la importancia que tiene con la inestabilidad que hay en la zona en Siria, con la inestabilidad que hay con Israel, siendo un factor de estabilidad en la zona. Estamos colaborando con la protección balística con nuestras fragatas dentro del escudo la protección balística en Turquía. Tenemos desplegado una batería ahora mismo de misiles Patriot, colaborando con el espacio aéreo turco, a fin de que no se produzcan incursiones, en este caso Siria, sobre un territorio que es de la OTAN. Estamos ahí en Turquía, como he dicho, con esa protección balística. Estamos en el Báltico haciendo protección, lo que es policía aérea, dentro de la misión de policía aérea en el Báltico. Estamos en el Mediterráneo con todas las fuerzas, unas fuerzas navales que hay permanentes, que están en el Mediterráneo y que ahora mismo estamos colaborando con ellas. Estamos dentro de la operación Sofía, con un buque controlando el tráfico de seres humanos, intentando controlar, ayudar y dirigir ese tráfico de gente que viniendo de Siria, de otros países en conflicto, está llegando a Europa. Estamos en Bosnia todavía, con una pequeña representación dentro de lo que es, porque tenemos ahí una presencia todavía en Bosnia para terminar de cerrar o de completar, o de cerrar las heridas que ese país todavía tiene después de la guerra civil que tuvo. Y estamos en la operación también Active Endeavour, que es muy parecida, pues también en la zona del Mediterráneo, controlando los tráficos, porque no sé si saben que el control del tráfico marítimo es vital, porque gran parte de los movimientos de armas o de contrabandos que favorecen el terrorismo internacional se producen por vía marítima. Pero además de todo eso, tenemos permanentemente aquí en territorio nacional un mando de ciberdefensa controlando. Ya saben ustedes que la guerra había habido mucho. Hay un mando de ciberdefensa, posiblemente el mando más capaz que tiene ahora mismo España para controlar la amenaza cibernética, está en manos de las Fuerzas Armadas y es el que controla y asegura que el sistema de mando y control, todos nuestros sistemas de dirigir la nación, estén garantizados. Y tenemos también un mando de defensa aérea y un mando de defensa naval. Por supuesto, tenemos gente en Ceuta, soldados nuestros en Ceuta, en Melilla, en Canarias, que están colaborando con esa presencia, pues en esos portaaviones avanzados fuera de territorio nacional que colaboran. Pero si nos damos cuenta, estos son más de 2.500 personas, 2.500 ciudadanos, 2.500 militares, hombres y mujeres españoles, están ahora mismo desplegados alrededor del mundo de manera permanente. Y esa es una realidad que para muchas veces la gente no conoce, piensa que no estamos en casi ningún sitio, no estamos en muchos sitios, no en cantidades importantes, pero sí teniendo presencia y teniendo en muchos casos el liderazgo. Nos encontramos también que el año 2016 es un año importantísimo para España. ¿Por qué es importante para España? Porque sabemos que aquí Valencia, este cuartel general que tenemos en Vétera, está liderando el NRF 16 y además no solo está liderando este nuevo concepto y está enseñando, que es lo importante, la gente lo desconoce. Hemos logrado ser líderes en la estructura de cuarteles generales y estamos enseñando al resto de los cuarteles generales que siempre han pensado que estaban en vanguardia, han venido aquí a aprender. Están aprendiendo de nosotros porque hemos logrado adelantar y ser pioneros en muchas facetas. Estamos liderando la agrupación naval permanente de la OTAN y la operación Atalanta ahora mismo, y estamos también liderando la policía aérea en el Báltico. Es decir, España tiene también un reflejo internacional con sus Fuerzas Armadas, quiere estar presente, quiere vender la marca España, quiere pues tener su momento, digamos, de gloria y de representación, y lo está haciendo en base a estos tres frentes. Pero ¿qué hacemos en las operaciones especiales? Yo si les preguntara a ustedes, ¿qué piensan ustedes que hacen los militares cuando van a Afganistán? ¿Alguien se lo ha pensado? Y dice, bueno, tenemos militares, o todos estos que hemos visto, ¿ustedes qué creen que hacemos diariamente?
No les iba a poner una transparencia que siempre pongo, porque nosotros en Operaciones Especiales tenemos una transparencia que dice qué es lo que piensa mi mujer que hago, qué es lo que piensan mis amigos que hago. Pues seguramente casi nadie sabría acertar. Pero mire, cuando vamos a las operaciones, indudablemente hacemos lo que se nos ordena. Los militares en eso somos todavía obedientes y fieles cumplidores, y sabemos que tenemos un jefe y nos dice hay que hacer esto. Pero básicamente nos centramos, las operaciones pueden bascular en esas áreas que les pongo ahí. Ahí tenemos arriba un soldado de operaciones especiales en Mali. Está haciendo asistencia. ¿Qué es asistencia? Es entrenar, preparar a las Fuerzas Armadas de esos países para que sean capaces de atender o de cubrir las amenazas que va a tener que atender. No vamos a ir con ellos a combatir, ellos van a ir solos, pero les enseñamos, les preparamos, muchas veces les equipamos, y una vez equipados ellos son capaces, porque esto es el famoso refrán, no pesques por mí, no, enséñame a pescar. Nosotros les enseñamos a pescar porque el problema lo tienen ellos eminentemente. Nosotros les colaboramos porque el problema suyo, si ellos no son capaces de atenazarlo, nos va a afectar a nosotros en ese concepto de frontera avanzada, pero son ellos. Estamos proporcionando seguridad cuando el país no es capaz de atender a su seguridad, como veremos después en la República Centroafricana. Somos nosotros los que apoyamos a ese país a mejorar su seguridad. Así estuvimos en Afganistán, así hemos estado en República Centroafricana, así hemos estado en muchos países donde hemos tomado una parte activa y hemos ido a combatir. Podemos colaborar en la seguridad del desarrollo, después veremos algunas imágenes. No se va a los países simplemente a dar seguridad. Cada vez que nosotros vamos hay un elemento muy importante, y ustedes saben que ahora mismo la gran batalla que se está peleando en todos estos países, era el lema de Afganistán, pelear por la mente y los corazones. Éramos conscientes que o nos ganábamos a la población o no había nada que hacer. A la población se le gana haciendo proyectos, mejorando sus condiciones de vida. Ahí estamos entregando unas obras que después veremos al señor de la Man. El señor de la Man era el dueño y señor, era como, aquello es un sistema feudal en Afganistán, él era el dueño del paso de Saksak, por donde las tropas se movían de un sitio a otro, y del que nos garantizaba la seguridad, que tenía una población de la cual era responsable, y le entregamos, pues en este caso, unas balsas de agua. Y también, como es el caso de Afganistán, también el más completo, colaborábamos además a la gobernabilidad. Allí está sentado el gobernador de la provincia, en ese caso era yo, cuando era gobernador militar de la provincia de Kalinao, cuando estaba desplegado como jefe del equipo provincial de reconstrucción, yo era el jefe, y yo colaboraba con él en el gobierno, porque yo estaba allí para apoyar la acción del gobierno afgano en aquel país. Lógicamente, cuando un país no tiene capacidad militar, cuando no tiene fuerza, no es capaz de imponer ese gobierno, pues en ese caso fuimos nosotros a apoyarles. Por eso llevábamos adelante la seguridad, llevábamos adelante el desarrollo y llegábamos ante la gobernabilidad. Miren, esto es lo que hacíamos en Afganistán, por ejemplo. Esos tres pilares que les he dicho, la seguridad, la gobernabilidad y el desarrollo. Para eso teníamos tres componentes, un componente militar, un componente civil y un componente absolutamente civil, que era básicamente AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional, y la empresa Traxa, que muchos de ustedes habrán oído hablar, que era la empresa que desarrollaba todos los proyectos por vía civil. Y esos tres trabajamos simultáneamente y coordinadamente. Les voy a poner una pequeña película de lo que es Afganistán. Eso es Afganistán en enero del 2012, cuando llegamos allí, la agrupación que tuve el honor de mandar desde enero hasta junio del 2012. Como ven, un país prácticamente sin árboles, enero nevado, 20 grados bajo cero, 25 grados bajo cero, patrullando con el ejército iraquí, asegurando las rutas, que era la misión que teníamos, asegurar las rutas y proporcionando seguridad para que pudiera llegar el ejército afgano a donde tenía que llegar. Lógicamente, combates, amenazas IEDs permanentes, IEDs son artefactos explosivos que la insurgencia ponía. Como vemos ahí, permanentemente cada vez que bajábamos asegurábamos las rutas, los soldados desplegaban, hacían seguridad, impepinable que la población civil se acerque, nuestros equipos de operaciones psicológicas entregando folletos, intentando explicar qué estamos haciendo. Ya les digo, nuestro objetivo era ganar la población, queríamos que la población supiera que estábamos allí para ayudarles, no para fastidiarles, sino fundamentalmente para ayudarles.
unas condiciones duras. Para que se hagan una idea, la primera misión que tuvimos que hacer 180 kilómetros, tardamos 5 días en llegar, en hacer esos 180 kilómetros, y en esas condiciones. Como ven, pueblos pues como se ven en las películas, adobe, agua en malas condiciones, comer lo que se podía, de las cabras y prácticamente cero de cultivos, y a todos sitios se llegaba, o llegaban las fuerzas españolas a intentar poner un poquito de apoyo, de ayuda, se iba a reconocer, a comprobar cuáles eran las necesidades, indudablemente ayudar. Verán muchas imágenes, las verán ahora, de cómo se entregaban. Ese es el proyecto de entrega de pozos de agua, que era una de las necesidades fundamentales de la población, el agua. Pagábamos los pozos de agua que los hacía la propia población, con lo cual era un doble beneficio. El beneficio del trabajo se lo quedaba a la población y el beneficio de lo que se acababa haciendo lo hacía la población. Aquí entregando una antena, entregando unas camisetas para el equipo de fútbol local, las mujeres trabajando codo con codo, la sargento Expósito, vigilando, la agencia, una componente de la Agencia Española de Cooperación Internacional haciendo su trabajo, que era fundamentalmente comprobar los proyectos, días y colas interminables para hacer las misiones, interrupciones de tráfico de lo más normales, trabajando con personal americano, en este caso de ayuda americana. Esto fue colaborando en una entrega de una plantación de pistachos que estábamos desarrollando con ellos, personal de Traxa. Eso es uno de los destacamentos con los cuales trabajamos. Como ven, muy parecido, si nos fijáramos, casi a lo que era pues un bloqueo de la guerra de Marruecos. Y eso que ven ahí es una acción de información, porque esa ruta que ven ahí es la ruta, el trabajo fundamental que hicieron las fuerzas españolas en Afganistán, que es abrir una ruta, la ruta Lithium, para cerrar una ruta que rodeaba todo Afganistán, y esa ruta fue el esfuerzo principal. Aquí entregando un proyecto, el interventor nos aprobaría, porque está firmando, como ven, las actas de entrega para que después las cuentas nadie ponga pegas. Esto es una entrega. Fíjense, una escuela, eso es una escuela que la ven ahora, que se hizo en el año 2010, muchos años trabajando allí, hay mucho hecho de España, y mucho esfuerzo, aparte de sangre, allí a final de cuentas, proveyendo un poco de tranquilidad, de seguridad, de bienestar a la población, ayudando al gobierno. Muchas veces la gente piensa, bueno, pero ¿hemos hecho algo en estos años que hemos estado en Afganistán? Sí, hemos hecho mucho. Aunque sean 10 años, esos 10 años la gente ha vivido infinitamente mejor que como estaba antes. Ha mejorado sus condiciones de vida. Ahora nos hemos ido y han vuelto un poquito para atrás, indudablemente. Riesgo, ahí estábamos justo en una acción de cooperación, entregando, para una vez que salgo, tuvimos ahí un pequeño percance, entonces ahí habían detectado una amenaza que estaba en la zona de las cotas. Ven ahí a nuestros observadores mirando hacia las cotas. Verán ahora mismo, porque hacía mucho tiempo que no se producía un apoyo aéreo, verán una acción de apoyo aéreo que se produjo allí, precisamente por haber detectado o haber eso. Este hombre que tenemos ahí arriba es el malo que se nos fue a los cielos, lo digo porque tal. Y ahí verán, esos son nuestros vehículos blindados haciendo fuego, el Mirage F2 que fue en apoyo aéreo, que hizo el apoyo aéreo, y eso es la imagen que los JTAC, porque miren, cuando se hace una acción de fuego, y lo digo porque hace poco salió el propio jefe de Estado Mayor del Ejército americano a justificar una acción de fuego. Cada vez antes de hacer una acción de fuego en un avión, hay alguien abajo en tierra que ha dicho, ahí hay gente que nos está haciendo mal. Y el piloto que está arriba le dice, ¿me dice usted cuál es su DNI y su rango? Entonces se le da el documento de identidad y el rango y el nombre del que está autorizando la acción de fuego, es decir, la responsabilidad nunca es del piloto, es del que está abajo. Y el piloto vuelve a preguntar, ¿confirma usted que esto que yo estoy viendo es donde tengo que tirar la bomba? Y el de abajo le va a decir sí. El de abajo ha visto lo que ve en esa pantalla, que es un rover que es capaz de ver lo que está viendo el avión, y entonces en esas condiciones se hace fuego, y a fin de cuentas trabajando pues para que toda esta gente tenga una vida mucho mejor. Ya digo, yo con esto siempre nos queda con un sabor agridulce. ¿Hemos logrado lo que íbamos a hacer? Yo creo que sí. Yo creo que ha valido la pena estar allí, ha valido la pena dejar a la gente que hemos dejado allí. Allí hemos tenido muertos, hemos tenido heridos, pero indudablemente ha merecido la pena porque... Les voy a poner unas imágenes. Este es el señor de Lamán en la entrega, unas imágenes variadas. Esto es nuestra gente patrullando permanentemente por las poblaciones.
ten en cuenta una cosa muy importante. Donde estábamos, la vida era normal. Donde no estábamos, la vida la dominaba los talibanes. Eso es la realidad. La presencia, la gente dice, bueno, es que no, es que era muy importante estar allí. Donde estábamos había vida normal, había comercio, la gente transitaba por las carreteras, la gente iba a la escuela, las niñas iban a la escuela, porque las niñas no pueden ir a la escuela en zona talibán. Las mujeres tienen prohibido la educación. En donde íbamos era normal. Asistíamos a multitud de encuentros y dábamos un poco de estabilidad. Nuestra gente en su tiempo libre, ahí tenemos al comandante psicólogo dando clases de español, se ha potenciado muchísimo el uso de español y se está potenciando ahora mismo en Líbano y en donde estamos. Hacíamos entrega de proyectos, este es el proyecto que antes hemos visto, ahí arriba en Lamán, un pozo y un canal de riego. Apoyábamos a las autoridades, ahí estamos viajando en un Chinook con el gobernador de la provincia arriba, Balamurgab, para que hiciera presencia, para que la gente en Balamurgab viera que el gobernador de la provincia iba allí y estaba, por supuesto, había que ir con él y había que ir con la fuerza necesaria para protegerle. Aquí estamos llegando, ven, son fuerzas italianas que protegían Balamurgab, yo era el jefe del PRT, el que ven con el plumero era el gobernador, y el que iba a su izquierda era en ese momento el alcalde de Balamurgab, que desgraciadamente un mes después lo mataron los talibanes. Nuestros intérpretes y fuerzas afganas, la prensa, Miguel Temprano, Miquel Ayestarán, que lo verán en muchos periódicos, escribe habitualmente en el ABC, pues de visita en una COP, gente que tenía interés en saber y en contar lo que estábamos haciendo allí. Las fallas, también hay fallas en Valencia, el 18 de marzo nos pilló allí, aunque fueran de cartón, de cocina. Como ven, nuestros artistas locales imitaron bastante bien eso. Hubo fallas y lo celebramos. Eso era con la unidad de inteligencia aquí de Valencia. Esto es como vivían nuestros soldados. Eso es un puesto, se llama una COP, un puesto avanzado de combate. Ahí vivía una compañía, 100 hombres, 6 meses. Salían de ahí, hacían sus patrullas y volvían ahí. Como ven, todo rodeado de unos muros de hormigón para protegerlo, todo exterior e interior para protegerlos. Este era Ludina, controlando una de las rutas, y esta era una más moderna, que era de Reibún, también una COP. Un puesto avanzado de combate donde las unidades vivían, salían a patrullar y volvían. Apoyando o trabajando con AECI permanentemente, porque, ya digo, hospitales, plantaciones, obras hidráulicas, obras, caminos, todo eso lo hacía la Agencia Española de Cooperación Internacional con Traxa y nosotros éramos los encargados de dar seguridad. Tengan en cuenta que el desarrollo y la seguridad van íntimamente ligados. Ustedes no valoramos la seguridad porque diariamente salimos, vamos a nuestro trabajo y como no pasa nada, pues tal. Pero imagínese que cualquier día usted saliera a la puerta de su casa y le pudieran pegar un tiro, le pudieran poner una bomba debajo de su coche, le pudieran secuestrar. ¿Demandarían ustedes tener una cierta seguridad simplemente para hacer su trabajo? Pues eso es lo que intentamos dar allí, dar seguridad para que el desarrollo fructificara. En malas condiciones, como hemos visto, condiciones muy duras la gente. Yo tuve la suerte de saber lo que es eso, hice un viaje una vez, un viaje largo que era entre Herat, la capital, y Calinao, porque no podíamos volar y teníamos que volver. Me costó 22 horas montado en un coche. No se sabe lo que le duele a uno el trasero después de estar 22 horas y ya no sabemos cómo ponernos, además en condiciones de seguridad. Tengan en cuenta, el que iba fuera también estuvo 22 horas ahí arriba, con las temperaturas bajo cero, pues intentando vigilar y dar seguridad. Estos son los malos. Eso es la reintegración, que era un trabajo también que hacíamos, la reintegración de la insurgencia, de los insurgentes. Ese es el tufán. Muchas veces los bandidos y los insurgentes se confundían, la cuestión eran los que impedían el desarrollo o los que impedían la gobernabilidad. No resistí el hacerme una foto con Tufán porque sé que esta me la iba a llevar para siempre, ¿no? Pero bueno, un insurgente. Si ponemos estos insurgentes con nuestra guerra del año 20 en Marruecos, van bastante parecidos. Esto, voy a hablarles ahora un poquito de África. Esto es donde estamos ahora mismo, en África fundamentalmente, me centro en África. Yo, como jefe del mando de operaciones especiales, y como ha dicho en la presentación, tengo ahora mismo en Mali, en Senegal y en Mauritania desplegada gente que está apoyando a esos países. Pero fíjense ese
ese rodeo que hacemos. Ahí también está muy presente Francia, mucho más presente que nosotros, y muy presente Estados Unidos y China, y muchos países están presentes en África, algunos buscando sus recursos naturales y otros como nosotros fundamentalmente intentando dar seguridad y control. Este despliegue en África, les voy a hablar ahora fundamentalmente de una operación, les voy a poner un ejemplo de mi gente trabajando en la República Centroafricana. Fuimos a la República Centroafricana a dar seguridad. Y entonces les voy a pasar rápidamente. Esto es el mando, una estructura de operaciones especiales, un SOC, desplegada en Bangui en el año 2015. Estábamos trabajando para los franceses. Trabajamos junto con Guardia Civil, Gendarmería francesa y fuerzas, digamos, convencionales francesas. ¿Cuál era nuestra misión? Poner tranquilidad en un distrito de la capital que estaba absolutamente fuera de madre. Nuestra gente, desplegada. Allí, una labor que también se hace muy habitualmente se llama MedCap, que es el apoyo médico, porque el apoyo médico indudablemente facilita mucho la vida de la población y nos apoyan, lanzando un Raven para inteligencia, controlando pues, lo que estaba pasando, controlando una manifestación en uno de los distritos, patrullando dentro de, ahí en este caso con el jefe del contingente francés que quiso tener una entrevista, contacto estrecho con la población permanentemente. Tengan en cuenta que los españoles somos gente excepcional en lo que es el apoyo a la población, trabajando con los líderes locales, patrullando de noche. Eso es intentando en una de las zonas más, eso es lo que se ve en una cámara térmica, nuestra gente trabajando de noche y haciendo una intervención, trabajando con la población civil, con los intérpretes, controlando a través del Raven, del UAV, todo lo que estaba pasando. Ya digo, una labor permanentemente y también tiempo para jugar al fútbol y poder tener enlace y corriendo con la población. 6 meses de misión y tiempo para ella también por ese momento libre. La presidenta del país haciéndonos una visita y pues la bandera de España también en el centro de África presente y desarrollando como siempre una labor yo creo que muy importante. Esta fue una misión de muy poca gente con altísimo rendimiento y con altísima capacidad. Y mire, les voy a hablar de lo más importante que ha cambiado en el Ejército y en las Fuerzas Armadas en estos últimos años. Y le voy a poner un ejemplo que me conozco bien, no me es el de la Fuerza Armada, le voy a hablar de mi unidad, del Mando de Operaciones Especiales. Mire, la media de mis soldados es 34 años. Yo ya no trabajamos con gente de 18. Una persona con 34 años, que como ellos llevan 12 años de servicio, son señores profesionales. Esa es el verdadero cambio. Por eso estamos de donde estamos y lo estamos haciendo muy bien. Estamos trabajando con gente muy profesional. En mi unidad la gente lleva una media en la unidad de 7 años, aparte de 12 años en la Fuerza Armada, 7 años en la Unidad de Operaciones Especiales. Tienen una media de 3 a 4 misiones, ya han estado fuera. Tienen 10 meses de formación, una formación permanente. Tengo casi todos hombres, en mi caso, aunque tengo muchas mujeres, pero no en las unidades especiales. Tengo un 50% de la gente casada, cosa muy importante, porque nos da madurez y estabilidad. La estabilidad es muy importante para el militar para poder hacer, y listos para el combate. Es decir, eso es la realidad de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora mismo, cuando hablamos de un soldado, ustedes han conocido el soldado de 18 años que hizo la mili de 9 meses, no, eso olvídense. Tenemos soldados que viven en su casa, que tienen mujeres, que tienen hijos, que tienen una profesionalidad como cualquiera de ustedes y mía, son tan profesionales como yo, que saben de lo suyo mucho más que yo, mucho más que yo. Yo ahora mismo no le puedo ponerme a discutir con ninguno de mis soldados de lo suyo, porque de eso sabe mucho más que yo. Que cuando va, lo hace y lo hace muy bien. Y de esos son de los que nos tenemos que estar. Y para eso, fundamentalmente, todos los que estamos aquí, todos los que vestimos uniforme, nos preparamos. Y les voy a poner también un pequeño vídeo de preparación. No he venido a hablar de mi libro, pero no lo puedo resistir. Este es mi libro, El Mando de Operaciones Especiales.
Ese es el campo de entrenamiento de Agos que tenemos en Alicante. También mucha gente no sepa que el Ejército de Tierra, y en concreto el Mando de Operaciones Especiales, tiene una unidad similar al GEO, similar a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, es decir, las dos unidades más preparadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado para hacer rescates. El Ejército de Tierra tiene una, está en el Mando de Operaciones Especiales, una unidad especial, 30 hombres, los mejores de los 800 hombres del Mando de Operaciones Especiales se meten en una unidad y están dispuestos. Trabajamos con helicópteros, trabajamos por tierra, trabajamos por mar, trabajamos por aire. Tengo soldados que son capaces de saltar a 6.000 metros de altura con equipo completo, llegar a zona enemiga y hacer lo que tengan que hacer, o hacer una inversión, llegar por buceo o llegar por vehículos para hacer eso, para hacer rescates, para hacer neutralizaciones de gente que no tenga que estar, que nos está dando guerra, para hacer lo que se ordena. Para ir a rescatar rehenes también si se ordena. Hace poco hemos liberado a 3 rehenes, los podíamos haber liberado de otra manera, seguramente se decidió hacerlo de la manera cara y sin riesgo, no lo sé, pero por menos cara, lo podíamos haber hecho también con fuerzas militares, somos capaces de hacerlo y estamos preparados para hacerlo. Ellos son los que están preparados para hacerlo. Haciendo eso, que llama Fast Rock, sobre una embarcación en el puerto de Alicante, y algunas otras técnicas que siendo espectaculares son reales. Son técnicas que se usan pues, para meter a gente dentro de zonas urbanas, para no tener que tomar los helicópteros, o para poder extraer gente de poblaciones donde ya digo es muy difícil aterrizar, se lanzan cuerdas y se sacan. Y aquí, fundamentalmente, pues, lo que es el trabajo del helicóptero es un trabajo prácticamente permanente de nosotros. Bueno, pues ya con eso creo que es suficiente. Yo he terminado, estoy abierto a lo que quieran preguntarme y a decirme y lo que quieran. Gracias. ¿Alguien que quiera romper el fuego? ¿Tienen alguna pregunta para general? Enhorabuena por la conferencia, ha sido muy interesante. Yo me acabo de enterar de que se hacían labores de desarrollo. La pregunta es, ¿no falta un poco de propaganda de lo que hacemos?
los españoles, el ejército español en el exterior? Porque creo que aparte del apoyo militar, el apoyo de seguridad, la labor de desarrollo es muy importante. Sin duda. Mire, nosotros ahora mismo una de las cosas que se han implementado y que se sabe perfectamente, usted sabe eso, que además se está implementando, que es el concepto global, la aproximación global es decir, una visión con muchas caras de aproximación al problema. Y una de las cosas fundamentales que se hace es el apoyo al desarrollo. Fíjese si es importante que cuando estamos en Afganistán trabajamos de dos maneras. Trabajamos con una cosa que era lo que era el desarrollo, que lo llevaba la Agencia Española de Cooperación Internacional con sus grandes proyectos en vocación, y había otro que se llama los proyectos de impacto rápido, que se financiaban por las propias Fuerzas Armadas, cuyo objetivo indudablemente iba ligado a la operación. Si teníamos algún problema para entrar en alguna parte de la población donde había que entrar poco a poco, la mejor manera de ahí es ayudándoles, eso no hay duda. Se puede entrar a la fuerza o se puede entrar ayudando, se intenta entrar ayudando. Y una de las cosas además que también hay que entender cómo funcionan ahora las Fuerzas Armadas en estas operaciones es que se puede estar simultáneamente, como se estaba en Afganistán, combatiendo, dando clases y haciendo un pozo de agua. Se puede estar y se hacía. Es decir, no hay ahora mismo un enfoque único, hay un enfoque total, porque ya digo, fundamentalmente lo que teníamos muy claro en Afganistán y en otros sitios es que la población es un elemento vital, es una parte más del conflicto, y la población tiene que estar del lado del orden, de la ley y del gobierno, y era una manera. Pero sí, ¿que falta información? Sin duda. Yo creo que ya saben que los temas de defensa y de Fuerzas Armadas no ocupan las portadas de los periódicos, por desgracia, pero bueno, es así, lo hacemos y es bueno que ustedes ya lo sepan, también así lo podrán contar. Una pregunta, mi general. ¿Esto normalmente pertenece a la OTAN o a la Comunidad Económica Europea o es únicamente por el Estado español? A ver, España puede hacer las misiones, como ha visto usted, las que tenían bandera española son españolas. Es decir, estamos allí porque el gobierno español decide. De hecho, de las misiones que el Mando de Operaciones Especiales está ahora mismo en 5 sitios. Está en Líbano, misión nacional. Está, bueno, es de Naciones Unidas, perdón. Naciones Unidas, pero bueno, Naciones Unidas. Estamos en Irak, estamos como país individual, es una coalición de naciones y España está a título individual, no es en la OTAN ni en la Unión Europea. Estamos en Mali, en la Unión Europea, estamos en Senegal, solo España, es decir, es España la que nos ha mandado, y estamos en Mauritania, España. Es decir, de las 5 misiones donde está mi gente ahora mismo, 3 son de España, una de la OTAN y una de la Unión Europea. Indudablemente España tiene vocación de ir a los escenarios digamos, dentro de un marco jurídico multinacional, Unión Europea o OTAN, preferiblemente. Pero hay sitios donde es mejor no ir de la OTAN. Hay sitios donde se puede hacer o hay que hacer lo mismo, pero es mejor no ir de la OTAN porque parece que ir de la OTAN es ir de la mano de los americanos, y hay sitios donde ir de la mano de los americanos es un poquito más problemático. Y a fin de cuentas es hacer, ya le digo, estamos ahora mismo en Irak y estamos como propia nación, no estamos independientemente. Vamos a ver, mi compañero de la derecha ha estado hablando de la propaganda que por lo visto, falta para que nos enteremos bien de qué es lo que hacen ustedes. Y ha dicho usted una palabra muy rápidamente, Traxa. Traxa es una entidad que yo conozco un poco, al haber sido funcionario, y también hemos trabajado con Traxa. A lo mejor es que es Traxa la que tiene que explicitar y exponer qué es lo que hace, que no son los militares. Por lo tanto, es, a mi entender, y perdón por decir esto, una falta de coordinación en la propaganda que más bien en este caso, según dice Pascual Merita, debiera de ser una propaganda activa y por parte de una entidad como Traxa, que no es militar, sino que es de funcionarios que se dedican a otros temas. Hombre, yo pienso que debería ser el Estado, ¿no? Porque a final de cuentas de lo que estamos hablando es que España, como nación, los españoles, ustedes, han invertido un dinero que ha decidido el gobierno que se invierta en ir a apoyar a Afganistán e intentar poner un poco de orden allí. Y yo creo que sería el propio Estado el que debería de alguna manera contarle a sus ciudadanos o hacer ser más proactivo en explicarle a los ciudadanos que esto es una labor que se está haciendo. Y también en explicar un poco la labor, o sea, no tiene nada de humanitario el ir a hacer desarrollo, o sea,
Muchas veces se nos confunde y ahí hay un error del principio, no, van a hacer acciones humanitarias. No, vamos a ver, eso forma parte de las operaciones, es una realidad. El ir a un país a ayudar forma parte de darle estabilidad. Nosotros vamos a dar estabilidad, nosotros vamos a dar seguridad. España tiene interés en que haya seguridad y haya estabilidad y que no progrese el terrorismo y la inestabilidad. Nosotros vamos a proporcionar. El desarrollo es una manera. Nosotros no somos unos expertos en desarrollo, nosotros no somos ingenieros, aunque tenemos ingenieros que lo pueden hacer, pero hay muchas facetas. Nosotros no tenemos ingenieros agrícolas, ni tenemos directores de hospital, ni tenemos personal experto en el tratamiento de plagas. Esos son los que venían de Traxa, ni tenemos gente que haga obras públicas. Es decir, también es verdad que para ellos es mucho más fácil hacer ese trabajo, porque indudablemente el personal civil entra con más facilidad en este tipo, es menos, digamos, presenta menos problemas, pero sí que requieren seguridad. Es decir, todo lo que hacíamos allí, cuando se abrió una carretera y le abría las máquinas de Traxa, nosotros estábamos proporcionando seguridad. Cuando iban nuestra gente a hacer el hospital o iban a controlar las plantaciones de pistachos para tal, iba nuestra gente. Cuando iba el ingeniero para ver cómo iba el desarrollo del pozo, iba nuestra gente. Siempre había, porque indudablemente si no iban, pues posiblemente hubieran acabado como los periodistas han acabado, secuestrados o muertos. Entonces había que proporcionar seguridad y había que proporcionar estabilidad. Ahora, la propaganda es un tema, indudablemente una asignatura pendiente en general de España, de lo que hace mucho, pero no logra transmitirlo. Muy importante lo del español. El español está siendo una herramienta también importantísima en todos los países donde vamos. Hay un progreso del español, ya pasó en Bosnia, no mucho debido a nosotros, sobre todo a las telenovelas que ponían sudamericanas, pero la verdad es que el español, en donde vamos, en Líbano, en Afganistán, y además te sorprende, porque en Afganistán los intérpretes que usábamos eran los estudiantes de español de la Universidad de Kabul, fundamentalmente. O sea, hay gente muy lejos de España que todavía está interesado en estudiar español y en conocer a España, ¿no? Y eso pues favorece también a nosotros. Dígame. Experiencia en una excursión que hice yo por Bosnia y llamó la atención de la cantidad de español que se hablaba y lo que se hablaba. Naturalmente que me informan que ha sido las lecciones de dadas y los que quería España, y eso es impresionante. Esta gente se emocionaba cuando hablaban de España, de los oficiales españoles. Y se hablaba el castellano maravillosamente bien. Y nos informan que los militares les daban clases en español. Hombre, yo le digo, mira, yo fui capitán en el año 92. Era capitán de la compañía que había de la Legión de Ronda y fuimos los primeros que íbamos a Bosnia en el año 92, porque ahora, precisamente este año, hace los 25 años que empezamos con las operaciones, este año hace 25 años que desplegamos en Kurdistán, el año que viene hará 25 años que estuvimos en Bosnia. Mire, los españoles ya nos conocen, si ustedes son españoles, somos capaces de lo mejor y de lo peor, pero cuando vemos el sufrimiento ajeno, cuando vemos la necesidad ajena, nace ese Quijote y esa generosidad que yo le cuento mis anécdotas. Yo al final me enfadaba, ya dejé de enfadarme con mis legionarios porque no comían nunca. Nosotros en el año 92 en Bosnia, para que se hagan una idea, salíamos a las 2 de la mañana en unos BMRs, hacíamos toda la costa dálmata, llegábamos a Metkovic, esperábamos en la frontera, cogíamos el convoy de ayuda humanitaria, lo subíamos en la carretera que era la ruta de la muerte, famosa ruta de la muerte, y llegábamos hasta Jablanica, donde lo soltábamos y lo entregábamos a los franceses que lo escoltaban hasta llegar a Sarajevo. Allí estaba en aquel momento, ¿se acuerdan? Mi general era el comandante, él era comandante y yo era capitán. Ya nos hemos hecho un poco más mayores después de 25 años. Pero bueno, en aquel momento cruzábamos. Mis soldados llevaban bolsas de comida, jamás comieron. Toda la comida se iba para cada una de las paradas que hacíamos, porque la gente pasaba necesidad, los refugiados, había muchísimos refugiados, venían allí al pie del BMR y los legionarios pues le daban la comida y jamás, volvíamos siempre así, todos, empezando por el capitán, porque al final no lo puedes evitar. Y todos los bocadillos, la comida, el agua, los zumos, todo, y lo que cargaban, lo que les tocaba más lo que ramblaban para ir repartiendo, y lo hacían pues porque tenemos un gran corazón y la gente realmente, miren, yo le contaría de operaciones que nos ha pasado, hasta gente que ha preguntado dónde está el reglamento, el manual, dónde nos dan las clases para caer tan simpáticos.
Porque eso, es que es así, no se lo crean, ¿no? Pero nos lo pregunta la gente, vosotros, ¿qué clase, qué curso? No hay un curso, nacemos en esta tierra que nos da esta característica, y esa es una de las maravillosas características que tenemos los españoles, de ser muy capaces de conectar con la población, muy capaces. Miren, sitios tan francófonos como puede ser Mali o como puede ser República Centroafricana, hay un abismo entre el trato de la población, españoles, la población civil, o franceses y la población civil. Odian a los franceses y nos aman a nosotros. Sé que algo tendremos, para eso somos muy buenos, de verdad. Tuvimos la suerte que cuando estuvo Alfonso Pardo, el capitán general, nos informaba periódicamente en la maestranza las labores que estaban haciendo los españoles y los éxitos de los españoles, el nivel que estaban dando técnicamente los españoles al resto de los militares como a la población. Nos informó mucho y nos hablamos y nos enriqueció con estas charlas. Nosotros es que necesitamos ponernos en situaciones difíciles para sacar lo mejor de nosotros, ya lo sabéis. Somos así. Lo fácil no nos va, tenemos que estar siempre en sitios complicados. Bueno, digo no, en general, ¿eh? La generosidad, y la generosidad no es dar, sino darse. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Mi general, enhorabuena. Gracias. Ha sido una excelente conferencia, pero sobre todo yo destacaría que nos ha insuflado usted esta tarde un ardor patriótico y guerrero, si me permite que lo diga. Por tanto, muchas gracias y enhorabuena. Quería simplemente hacerle una consideración. Ha hablado usted del magro presupuesto español que dedica a las Fuerzas Armadas, es decir, un presupuesto muy reducido. Creo que no llega al 1% del Producto Interior Bruto. ¿Usted nos podría cifrar, como primera pregunta, qué cifra considera conveniente para la operatividad efectiva de las Fuerzas Armadas? Yo sé que las Fuerzas Armadas españolas son operativas y son eficaces, pero es por el elemento humano, lo que usted ha dicho, los españoles. Pero los españoles somos cicateros con las Fuerzas Armadas. Deberíamos de suministrarle más presupuesto para que tuviera más material y mejor formación, si cabe. En consecuencia, ¿cuál sería la cifra que usted consideraría como profesional de las Fuerzas Armadas para una proporción entre eficacia, operaciones y presupuesto? Y la segunda pregunta, si me permite, la segunda pregunta es que me ha sorprendido esa estadística que nos ha puesto usted esta tarde en la pantalla, donde se descubre que los españoles, más allá de un 51%, parece que no apoyamos mucho nuestras Fuerzas Armadas, un 51%. Y hay un porcentaje muy alto de personas, de españoles, que consideran que sobra personal en las Fuerzas Armadas, cuando yo tengo entendido que es todo lo contrario. ¿Sería usted tan amable de contestarme a estas dos preguntas? Gracias. Bueno, mis generales más antiguos son más listos que yo, ya me apuntan el 2%, pero bueno, debe ser el 2%. Yo lo que sí sé, efectivamente, es que en esta época de crisis, como todas las estructuras del Estado, y como los españoles, como los ciudadanos, como nosotros mismos, todos hemos sufrido, digamos, las estrecheces de la crisis y las hemos sufrido directamente. ¿Hemos bajado operatividad? Pues sí, hemos bajado, indudablemente. Claro, si no se usan los vehículos todo lo que se tiene que usar, no se hacen las maniobras que se tienen que hacer, no se hace los ejercicios de fuego que se tienen que hacer, pues se pierde. ¿Que hemos mantenido porque tenemos, gracias a Dios, un ejército profesional con mucho rodaje? Indudablemente se pierde, pero no se pierde en la proporción y se recupera, por lo menos en nuestro área, con más facilidad. Si hablamos de un piloto, pues con más dificultad, depende de todo lo técnico que sea. Pero indudablemente deberíamos intentar ir a las cifras que están manejando los países fuertes de Europa, que es ese 2% aproximadamente. Yo creo que ahí estaríamos bien. Mire, no le he puesto una cifra que es todavía un poquito más dura en la estadística, que es la cantidad de gente que estaría dispuesto a coger o a hacer a coger las armas para defender a España, básicamente, ¿no? Esa sí que es una estadística bastante dura y bastante
digamos, estremecedora, a mi entender. Es decir, ¿cuánta gente estaría dispuesto pues, a entregar, como hacemos los componentes de las Fuerzas Armadas, entendiendo que la defensa es un problema de todos y el defender a España, que no deja de ser más que la casa común de todos los que estamos aquí, pues debería ser una preocupación de todos si fuera necesario hacerlo. Indudablemente tenemos un ejército profesional, pero no esperemos que con esto sea suficiente. Esto vale para parar el primer golpe, si hubiera algún día un golpe gordo, ¿no? No vale para solucionar el golpe, ¿no? Entonces esa es ¿cuánta gente hace falta? Indudablemente es que todo es un problema de ambición. Los militares no somos lo que decimos que es lo que queremos del ejército. Los militares lo que nos limitamos es a cumplir las cosas que nos ordenan. El que tiene que decidir qué es lo que va a pedirle al ejército, y el ejército en ese momento le dirá, mire, pues si usted quiere hacer eso, necesito esto, son indudablemente el gobierno de la nación y en concreto el Parlamento y en conjunto los que gobiernan el país. Esos son los que tienen que decidir qué quieren hacer, qué quieren de sus Fuerzas Armadas. Pues sus Fuerzas Armadas, y como repito, solo es únicamente una herramienta más de toda una estructura, de todo un país y de toda una proyección. Y eso, la entidad de las Fuerzas Armadas la van a determinar. Si usted le pregunta a los franceses, pues que son muy ambiciosos, le dirán que quieren un ejército muy grande y muy potente, a lo mejor no en mucho volumen, pero sí con mucha capacidad. Bueno, si le pregunta a los americanos, pues ya lo ve, un ejército también. Todo el mundo está reduciendo, pero está reduciendo porque está haciendo los ejércitos y son más modernos, más capaces, con más medios. Yo no le podría decir un número ahora mismo, porque ya le digo que nosotros no somos ahora mismo estamos en 60.000 en el ejército de tierra, creo que unos 120.000, ¿no?, aproximadamente las Fuerzas Armadas, pues ese es el número que tenemos. Suficiente para la ambición que tenemos. Si queremos más, si España tiene más ambición, tiene más necesidad, pues tendrá que incrementar sus Fuerzas Armadas. Indudablemente, si nos comparamos con la Policía y la Guardia Civil, con la Policía Nacional, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, ya somos menos. 70.000 la Guardia Civil, me parece, y unos 60 o 70.000 también la Policía, unos 140.000 Fuerzas y Cuerpo de Seguridad de Estado, Fuerzas Armadas, no creo, unos 110 seremos aproximadamente. Pero vamos, eso es mi opinión de este tema. Muy bien. Bueno. Aquí tenemos un exponente importante que es la Real Maestranza, que no podemos negar nuestro acercamiento a la milicia, al ejército, cómo hemos integrado de alguna manera el ejército hacia lo civil, porque debido a los años 40 pues había una diferencia. Realmente nos hemos volcado pues, con esas pequeñas ayudas, porque nuestras posibilidades son pequeñas, con nuestros premios y nuestras aportaciones, ¿no? Tenemos en esta maestranza más que amor al ejército, porque nos consideramos españoles. Pues se lo agradezco, sigan así. Y le está hablando un vasco, ¿eh? No, mire, yo hace poco he escrito, y yo creo que para terminar, se lo voy a decir de corazón, he escrito hace poco un artículo que saldrá pronto en la revista Right, y solo les tengo que decir una cosa, mire, siéntanse orgullosos de sus Fuerzas Armadas, porque son sus Fuerzas Armadas, no son nuestras Fuerzas Armadas, son sus Fuerzas Armadas. Realmente siéntanse orgullosos de sus Fuerzas Armadas. Tienen ustedes un componente humano, ciudadanos españoles como ustedes, como yo, que dejan cada día hacen un esfuerzo tremendo cada día, con unos sueldos muy bajos, eso sí es verdad, tenemos un sueldo para nuestros soldados muy bajo, pero que tienen un cariño a su profesión, un amor a España y una entrega a la profesión y a lo que sea necesario para la defensa de España encomiable. Entonces, siéntanse ustedes orgullosos de sus Fuerzas Armadas y hablen bien de sus Fuerzas Armadas. Podremos tener algún garbanzo negro, lo tenemos hasta muchas veces dentro de casa, pero indudablemente la calidad que atesora hoy las Fuerzas Armadas, sus Fuerzas Armadas, y se lo digo de corazón, es realmente de admiración. Y siéntanse ustedes orgullosos de sus Fuerzas Armadas porque no dejan de ser las suyas, o sea que cuídenlas. Muchísimas gracias, y general. Creo que el anterior teniente de hermano mayor, don Carlos Orbe, ha expresado perfectamente el sentir de esta casa, de Real Casa, hacia las Fuerzas Armadas. Botón de muestra es este ciclo de conferencias que hemos llevado a cabo. Yo estoy convencido de que si el sentir que se transmite hubiera una mayor información de sus actividades y de su servicio a la sociedad, y también, por otra parte, pues hubiera conferencias del estilo que usted nos acaba de hacer hoy,
estoy convencido de que esas encuestas que nos ha leído al principio de su intervención, todos sabemos que muchas veces son subjetivas y con una volatilidad muy alta, pues cambiarían drásticamente. Yo sigo pensando, convencido, que en el fondo del corazón todos los españoles tienen un grandísimo respeto y cariño a sus Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Y ya para terminar, les emplazo, por favor, al próximo jueves, a la última conferencia que cerrará este ciclo y pondrá anexo a todas las áreas que se han expuesto en él, bajo el título Fuerzas Armadas y Sociedad Civil en el siglo XXI, que es al fin y al cabo el sentir, el contenido, el lema principal de estas conferencias. El ponente, el teniente general, retiro, el excelentísimo señor don Rafael Comas Abad, hasta recientes fechas general jefe del cuartel general de alta disponibilidad de Valencia y nuestro juez protector, el cual le tenemos un enorme aprecio, pues se hará cargo de ella. Ha sido quien nos ha dado contenido a este ciclo y quien en gran parte le debemos la aceptación que éste ha tenido. Muchas gracias, buenas noches a todos y gracias por su asistencia. Bueno, mi general, no sé, pero la verdad... A ver si vas a decir...